mis amados, quería reportarles dónde estaba esta semana, por si alguno por ahí no me pudo ver. Estábamos en este compromiso. Dicho esto, vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Quiero invitarles que se ubiquen conmigo en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 11 al versículo 22. Amén. Efesios 2, verso 11 al 22. Quiero leerlo, como siempre acostumbro, despacio, fuerte y claro para todos. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Dice lo siguiente: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Mis amados, ¿qué tal si inclinamos un momento el rostro, cerramos nuestros ojos y le decimos al Señor que nos edifique esta noche con esta palabra? Con reverencia, dígale ahí usted con sus propias palabras, dile: Señor, vamos, dile: Señor, háblame, Señor, edifícame, Señor, permíteme hoy comprender esta palabra, entender lo que me quieres enseñar, lo que me quieres transmitir, lo que me quieres decir. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, damas y caballeros, a través de este texto que acabo de leer, quiero compartir una predicación que he llamado La Familia de Dios. ¿Cómo se llama este mensaje? Eso. Mire que está solo, dígale: hoy vamos a hablar sobre la familia de Dios. Es más, dígale: tú y yo somos la familia de Dios. Dígale: tú y yo somos la familia de Dios. Amén. ¿Cuántos están alegres de ser parte de la familia de Dios? Amados, es una bendición ser de la familia de Dios, y es una expresión bíblica: la familia de Dios. Amén.
Y voy a comenzar de la siguiente manera. Quiero que me presten atención los siguientes minutos y escuchen. Gracias, Adonai, porque no soy una mujer, porque no soy un esclavo y porque no soy un gentil. Gracias, Adonai. Mis amados, esta oración era la exclamación de los judíos incluso en tiempos de Jesús. Todo judío raso dentro de sus oraciones le daba gracias a Dios por no ser una mujer, porque incluso desde la antigüedad, en el contexto judío y otros contextos, la mujer era un depósito, es decir, era un recipiente donde el hombre depositaba la semilla y ella podía parir hijos. Así que gracias porque no soy mujer, decía el judío. Pero también gracias porque no soy esclavo. Qué cosa más terrible que un esclavo tener que hacer exactamente lo que su amo dice, tener que hacer exactamente lo que su señor ordena. Terrible. No poder tener derecho sobre su propia vida, y en casos extremos el amo, para dar un castigo severo y ejemplar, podía sacarle un ojo al esclavo. Así que gracias porque no soy esclavo. Pero también decía el judío, gracias porque no soy gentil. Y en esto quiero detenerme. Gentil. ¿Qué es un gentil? Para nosotros, un gentil es una persona amable, es una persona cordial. Ay, tan gentil, tan respetuoso, tan caballeroso. Pero para los judíos el gentil no tiene esa connotación. A ver, mis amados, para el pueblo judío, los gentiles son todos los seres humanos que no pertenecen al pueblo de Israel. ¿Me siguen, sí o no? Es decir, que de por lo menos 195 países que hay en el mundo, es la cifra que se reconoce comúnmente. Otras organizaciones reconocen 206 países, pero vamos con la cifra común. De los 195 países que hay en el mundo entero, uno es Israel. Los otros 194 son gentiles. Y eso nos incluye a nosotros, los colombianos. ¿Y qué significa entonces que son gentiles? Solamente que no son de Israel. No, no solamente eso. Para el judío, un gentil no es solo alguien que no es de Israel. Además es un perrillo, un pagano, un perdido, alguien que está lejos de Dios, que no tiene promesas, que no tiene esperanzas. Ese es el gentil para el judío. Así que por esa razón el judío exclamaba en algunas de sus oraciones: gracias porque no soy mujer, un depósito. Gracias porque no soy un esclavo, alguien a merced de lo que quiera ser un señor. Y gracias porque no soy un gentil, un pagano sin esperanza, sin Dios, sin promesas. ¿Están conmigo? ¿Me siguen, sí o no? Pues mis amados, esa era la oración de los israelitas en tiempos de Jesús. Y es que Israel tenía una manera de orgullo nacional. ¿Por qué? Porque ellos eran considerados el pueblo escogido por Dios. Así que ellos tenían al Dios verdadero. Y todas las demás naciones eran desdichadas, eran desgraciadas. Que la palabra desgracia viene del término o de la expresión sin gracia, no tiene gracia, no lo alcanza la gracia del Señor. Pueblos desgraciados. Entonces Israel tenía un orgullo nacional porque somos el pueblo escogido de Dios.
Así que en la Biblia encontramos muchos pasajes que nos presentan un contraste entre ¿qué? Primero, los israelitas, pero por otro lado, o segundo, los gentiles. Los israelitas eran considerados la circuncisión. La circuncisión, lo hablábamos en otra predicación, era una señal física de un pacto. ¿Y cuál era la señal física? Cortar el prepucio del miembro viril. No voy a mostrar ni voy a hacer gráficas de nada porque ustedes lo entenderán. Pero el pueblo de Israel se circuncidaba. Los varones cogían el prepucio de su miembro viril y cortaban. Y de ahí en adelante los niños que nacieran en el pueblo de Israel 8 días después eran circuncidados en su miembro viril. Y esa era una señal del pacto, una señal física que identificaba al pueblo de Israel como un pueblo separado para Dios. Así que si a los israelitas se les llamaba la circuncisión, a los gentiles se les denominaba la incircuncisión. O sea, gente no circuncidada, gente pagana, gente sin Dios, gente sin ley, gente perdida, incircuncisos. De ahí sale la expresión filistea incircuncisa, aléjate de mí. Cuando le enseñamos a los hermanos de la iglesia, no se unan en yugo desigual con filisteos incircuncisos. De ahí viene el asunto. Cuando hablamos de filisteos incircuncisos, estamos hablando de personas que no tienen temor de Dios y no caminan con el Señor. Pero a veces pareciera que cayéramos en el orgullo nacional de Israel. Y ese sí es grave. ¿Están conmigo? ¿Me dicen amén? Ahora, por otro lado, los israelitas eran considerados los que están cerca. ¿De quién? Están cerca de Dios. Por las promesas, por el pacto, por el linaje. Son un pueblo que está cerca de Dios. Por consiguiente, los gentiles se denominaban un pueblo que ¿qué? Que estaba lejos. Los que están lejos de Dios. Así que encontramos en la Biblia un contraste entre dos pueblos: el pueblo de Israel escogido por Dios y el pueblo gentil, para los judíos un pueblo pagano, sin Dios y sin ley. Y es interesante porque en el texto que leímos Pablo utiliza el término ambos. De ambos pueblos hizo uno solo, matando en ellos, hablando de ambos, la enemistad. Entonces, en este texto Pablo habla de los dos pueblos, de los gentiles y de los judíos. A propósito, paréntesis, Pablo escribió esta carta desde la cárcel. Pablo era un apóstol enviado a los gentiles, mientras que Pedro era un apóstol enviado ¿a quién? A los judíos. Escuchen bien esto. Pedro es enviado a predicarle a los judíos. Pablo es enviado, un apóstol enviado a predicarle a los gentiles. Los gentiles no conocen nada de Dios. Son paganos. Adoran a cualquier Dios que se inventan. Los judíos, por el contrario, conocen muy bien la ley de Moisés, los pactos, las promesas, los patriarcas, los antepasados, la historia. ¿Me siguen? Ahora, Pedro es un pescador. ¿Es un qué? Sin letra. Sin letra es sin una preparación académica importante como para dirigirse a los sacerdotes de Israel, a los doctores de la ley. Pero es que ese es Dios. A los judíos les manda a Pedro, el pescador sin letra. Las ironías del Señor. A los gentiles, que les puede predicar cualquier cosa, que pueden recibir cualquier enseñanza, así no esté bien preparada, les manda a Pablo. Pero Pablo no es un pescador. Pablo es un estudiante de teología, discípulo de Gamaliel. Rab Shaul ben Gamaliel se conoce en el medio hebreo.
Es un rabino, hijo de Gamaliel, discípulo de este hombre, preparado en teología, hebreo de hebreos, en cuanto al celo por la ley, irreprensible. Un tipo completamente doctorado en lo que se quiera decir de la materia hebrea. Y ese tipo tan preparado, las ironías del Señor, Dios se lo manda a los gentiles, entre comillas, a los que les puede predicar una enseñanza básica sin mucha preparación. ¿Me siguen, sí o no? Las ironías del Señor. Me encanta este paréntesis porque Dios hace cosas que nosotros no entendemos. Dios te puede enviar a ti cuando los que están a tu alrededor no confían, pero para nada, en tus capacidades. Dios te puede levantar a ti y enviar a alguna parte cuando los que te rodean no dan un peso por tus talentos. ¿Están conmigo, sí o no? Y por el contrario, al que está preparado, acartonado, titulado, lo envía a lugares inhóspitos, tal vez para tratar otros asuntos. Porque Pablo fue tratado con los gentiles. Pablo era un judío celoso. Somos el pueblo escogido. Los gentiles son perrillos y paganos. Al final de su vida terminó amando más a la comunidad gentil y entendió el propósito. ¿Están conmigo? Díganme amén. Ahora, en este pasaje, el apóstol Pablo le está diciendo a los creyentes de la ciudad de Éfeso, a los efesios, que, abro otro paréntesis, todos los creyentes de la ciudad de Éfeso son gentiles. Éfeso es una ciudad griega, así que todos son gentiles. Y les está diciendo Pablo a esos gentiles de la ciudad de Éfeso que se acuerden de que en otro tiempo ellos, los gentiles, eran la incircuncisión, estaban lejos de Dios, señalados como gente pagana, sin promesas, sin pactos, sin ley. ¿Están conmigo, sí o no? Pero que ahora, ¿cuándo? Pero ahora en Cristo Jesús, le está diciendo a los gentiles, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. ¿Que de qué? De ambos pueblos. ¿Cuáles? Judíos y gentiles. Hizo uno, derribando la pared intermedia, esa barrera, esa frontera invisible, esa xenofobia que había entre Israel y los gentiles. Cristo la derribó cuando murió en la cruz. Y de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno. Y me encanta esta palabra, mis amados, porque yo crecí en una iglesia que nos enseñó a bendecir, a orar y a reconocer el pueblo de Israel geográfico que está en el Medio Oriente, porque ese es el pueblo de Dios. El asunto es que muchos cristianos que fuimos orientados y formados con esta doctrina de bendecir, de orar por el Israel geográfico que está en el Medio Oriente, en muchos pareciera que se volvió una idolatría con relación a Israel. Entonces yo me encontraba en el camino cristianos que sacaban la cara, peleaban por Israel geográfico, y no importaba las atrocidades que ese Israel geográfico hiciera contra Palestina, hiciera contra la nación alrededor. No importa sus atrocidades, son el pueblo de Dios y hay que bendecirlos y que no les hagan nada, porque hay que favorecerlos. Son el pueblo de Dios, son intocables. Pero lo que otras naciones hacían contra Israel, eso sí hay que demandarlo, hay que ajusticiarlo, hay que condenarlo. ¿Y de dónde nace esa versión tan hostil en la gente? De la doctrina que nos enseñaron,
que usted tiene que bendecir al Israel geográfico. Cuando digo geográfico, el Israel que en este momento está allá por el Medio Oriente. Y usted tiene que bendecirlo, hagan lo que hagan. Y hablar bien de él, hagan lo que hagan. Y no reparar o no revirar si hacen cosas malas, condenables, detestables. Porque si usted dice algo, si usted reclama una injusticia por parte de ese Israel, usted está quebrantando el principio de no bendecir al pueblo de Dios. ¿Me siguen? Díganme amén. Y mi amado, yo quiero decirle una cosa. El Israel geográfico que hay allá en el Medio Oriente no es el pueblo de Dios. Escúchame bien, no lo es. No lo es. Este Israel que existe hoy no es ni siquiera el Israel bíblico. No es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy es uno solo. Habita en el mundo. Lo llaman iglesia. Ese es el único pueblo de Dios que existe hoy en el planeta. La iglesia. Ahora, en la iglesia caben ¿quiénes? Todos. En la iglesia caben los judíos, los gentiles, los que están lejos, los que están cerca, los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Es que el plan de Dios fue perfecto. Envió a Jesucristo para que Jesucristo ahora conformara un solo pueblo. Mira, Dios no tiene dos pueblos. Tú no puedes decir que la iglesia es un pueblo de Dios, pero Israel es otro pueblo de Dios. Dios no tiene dos pueblos. Además, si Dios tuviera dos pueblos, esos dos pueblos, iglesia e Israel, se llevan la mala. Se llevan la mala. Los judíos actuales, contemporáneos, odian el cristianismo. Y son una de las naciones que apoyan abiertamente y con mayor fuerza la agenda progresista del mundo. Y pastor, ¿qué es eso? Es una agenda, para que lo entendamos palabras más, palabras menos, se levanta en contra básicamente de los principios cristianos. Pues bien, Israel hoy es uno de los países que más fuertemente apoya la agenda progresista. Israel es un pueblo que hoy se burla de Jesús. Rechazan a Jesús, maldicen a Jesús, descartan, desechan, rechazan por completo a Jesucristo. Así que no es el pueblo de Dios. Dios no puede tener dos pueblos que se contradicen el uno al otro. ¿Están conmigo, sí o no? Dios tiene un solo pueblo, y ese solo pueblo es la iglesia. En otras palabras, la iglesia hoy es el verdadero Israel del Señor. ¿Están conmigo, sí o no? Como dijo Pablo, de modo que los que están en Cristo, linaje de Abraham son parte del verdadero Israel. Así que cuando tú quieras bendecir al verdadero Israel, bendice la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bendice la iglesia. Levanta tus manos y ora por la iglesia del Señor, no solo en San Rafael, sino en todo el planeta. La iglesia de Cristo hoy está en los 5 continentes. Y dile: Señor, yo bendigo tu iglesia. Yo bendigo tu iglesia. Es el verdadero Israel. Ahora, pastor, ¿y qué hacer con el Israel geográfico? Orar por ellos para que Dios los alcance. Pero con la misma intensidad que oramos por Israel geográfico, también debemos orar por Palestina, por Ucrania, por Rusia, por Afganistán, por Irán, por todos los países. Porque la misión de la iglesia no es bendecir a un pueblo terrenal particular. Esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es hacer discípulos a todas las naciones, presentarle a Cristo a todos los seres humanos de la tierra y bendecir a este mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esa es la misión de la iglesia. Así cuando a mí me dicen: pastor, ¿usted por qué no tiene una bandera de Israel en la casa? ¿Por qué no? ¿Usted por qué no extiende sus manos hacia Israel y lo bendice? Porque el verdadero pueblo de Dios hoy, dice Pablo, es la iglesia.
Ahora, yo oro por Israel, pero también por Ucrania, Palestina, Afganistán, Rusia, por todos. ¿Están conmigo? Es así. Es que Cristo es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno. Dios solo tiene un pueblo, y ese pueblo es la iglesia. Pero que en este texto Pablo no usa el término eclesia, que habla de iglesia, sino que Pablo usa la expresión familia de Dios. En otras palabras, la iglesia es una familia. Mis amados, la iglesia es una familia. Mira que está solo, dígale, la iglesia es una familia. La iglesia es una familia. Y me encantan estas palabras de Pablo. Miren lo que Pablo le dice a los gentiles. Les dice: así que ustedes, gentiles, ya no son extranjeros, ni advenedizos, ni extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tremendo, tremendo. Pastor, y entonces el Israel geográfico, ¿qué? No hay promesas para ellos. Claro, Dios tiene promesas para ese Israel geográfico, y Dios las va a cumplir. Pero hasta que no se cumplen esas promesas y ese pueblo siga haciendo cosas bárbaras y atrocidades, hay que denunciar sus injusticias. ¿Están conmigo, sí o no? Alguna vez yo hablé de este tema con un hermano que idolatra a Israel, y me dijo: ¿y dónde están las promesas después de ese pueblo? No, es que el pueblo de Dios, hay que bendecirlo, haga lo que haga. No importa lo que ellos hagan, son los escogidos. ¿Qué hacemos pues? Son el pueblo de Dios. Y me tocó explicarle de la siguiente manera. Yo le dije: sobre tus hijos hay promesas, ¿sí o no? Me dijo: claro, mi hijo y mi hijo tienen promesas del Señor. Y yo le dije: pero tus hijos están descarriados. Ahora, mientras están descarriados, si violan y matan y roban, ¿qué hay que hacer? Dejarlos quietecitos porque tienen promesas de Dios. Hay que denunciarlos y posiblemente llevarlos a la cárcel. Y entonces la promesa de Dios, deje que Dios la cumpla. Dios la va a cumplir allá en la cárcel. Dios la va a cumplir en un trato especial que va a tener con ellos, pero Dios la va a cumplir. Así que no importa que tus hijos tengan promesas. Si tus hijos con todas esas promesas están descarriados y hacen cosas indebidas, hay que denunciarlos, hay que llevarlos a la cárcel, hay que reclamar justicia para los actos de sus hijos. Lo mismo pasa con el Israel terrenal. Tienen promesas del Señor, pero si obran mal, si odian a Jesucristo, si se burlan del cristianismo, si se levantan para hacer atrocidades, hay que denunciar eso. Y que las promesas Dios las cumpla en su debido tiempo. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, Pablo le dice a los gentiles: ustedes son miembros de la familia de Dios. Somos de la familia de Dios, hermanos. La iglesia es una familia. Y me encanta este concepto. Me encanta este concepto porque durante mucho tiempo se levantaron pastores a proyectar la iglesia como una empresa. De hecho, hay pastores que manejan la iglesia como una empresa y sacan los principios empresariales para gobernar la iglesia. Y pastor, ¿eso es pecado? No, no es pecado, pero son formas terrenales de administración. Y yo he pensado, mis amados, en términos bíblicos, que la iglesia no es una empresa. La iglesia no debería gobernarse como una empresa. De hecho, no hay un término bíblico que hable de empresa en la Biblia para administrar la iglesia. La iglesia debe administrarse más como esto que menciona Pablo, como una familia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Como una familia. Ahora, ¿hay familias de familias o no? Hay familias de familias. Por ejemplo, ustedes conocen mis orígenes.
mi familia. Yo soy de los pajarillos de la tubería. Una familia pues así que digamos ejemplar, porque hay familias de familias. Entonces, si la iglesia es una familia, la iglesia como familia debe procurar, debe trabajar, debe esforzarse por ser una familia saludable. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es decir, es que hay familias enfermas, tóxicas, desordenadas, así como la de no, es broma, es una broma. Escuchen, pero así como hay familias enfermas, desordenadas, también hay familias saludables, organizadas, bien mantenidas. Y la iglesia, hermanos, debe procurar ser una familia saludable, donde principios como la humildad, el respeto, la gratitud, la sujeción, el perdón, la generosidad, esos principios se viven. Yo le decía a una hermana, es que la iglesia es una familia. Y ella me respondía, y si es una familia, ¿por qué me hiere tanto pues? Es que yo quiero irme, pastor, yo me quiero ir de acá. Si una familia, vea como le tiran a uno de duro. Mi amado, es que la familia le tira a uno duro. No. O es mi familia la de los pajarillos. Si hay un lugar donde a uno le exigen, le tiran y a veces lo hieren hasta lo profundo, ¿es dónde? En la familia. Es que una familia saludable no es que no te hieren, no te miran feo, no hicieron un comentario maluquito, no, todo lo contrario. En una familia saludable hay comentarios fuera de lugar, hay palabras que hieren, hay señalamientos que traspasan el alma. Pero ¿cuál es la virtud pues de la familia saludable? Que se saben perdonar, se saben abrazar, se saben amar, se saben pedir perdón, saben ser humildes y agachar la cabeza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si yo te digo hoy, Pablo menciona y dice que la iglesia es la familia de Dios, no te estoy diciendo que en esta familia ya no nos herimos, ya no nos molestamos, ya no nos ofendemos. No, al todo lo contrario, hermanos. Aquí nos ofendemos, aquí nos herimos. Y es así, en la familia es así. Pero a pesar de eso nos queremos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, yo veo a mis hijos pelean, pero pelean parejo y se dan, el que más duro le dé al otro. Yo ya ni sé qué hacer a veces. Digo, Señor, ayúdame, Dios mío, impotente me siento. Pero pelean y viven agarrados, pero al mismo tiempo se quieren. Oiga, esos peladitos se quieren, se aman. Vea, voy a una integración con amigos. Hay varios niños. Los niños allá a un lado y los adultos a otro. Los niños se ponen a jugar. Como están más grandecitos, mi niña, la de 9 años, es la que juega con ellos. Mi niño de 5 años no lo dejan jugar porque está más niño. Y entonces mi niño se siente rechazado y se pone mal. Y mi hija de inmediato ve la escena y también se pone mal. Y se aparta del grupo. Y va donde la mamá y el papá, mi esposa y yo, y dice: mamá, papá, no dejaron jugar a Aarón, él se siente rechazado, ustedes tienen que ponerle más cuidado al niño. Nos reclama de esa manera, casi que la graba. Ustedes tienen que ponerle más cuidado al niño. O sea, preocupada por su hermanito, no lo quiere ver llorando ni triste. Al rato yo le digo: usted no, pues que es que no quería un hermanito, que para qué hermanito, si usted quería más bien una hermanita. Porque aunque pelean y se agarran, se quieren, se aman. Y cuando les han enseñado los principios fundamentales como el perdón, la solidaridad, el respeto, a pesar de que en su infancia se agarran y se golpean, han aprendido, ellos han aprendido el uno al otro a ir allá a la habitación o donde se encuentra y pedir perdón. Aarón, perdón. Y Aarón dice: bueno. Abby, perdón. Sí, perdón.
Pero saben, ahora pasa en la iglesia. Es decir, la metáfora es útil para lo que estoy diciendo. En la iglesia nos vamos a ofender, hermanos. En la iglesia por alguna razón nos vamos a molestar, pero eso no quita que seamos una familia saludable. Si tenemos principios como perdonarnos, abrazarnos, ser solidarios, respetarnos, ayudarnos. Mis amados, somos una iglesia saludable. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es así. Mire, yo recuerdo la hermana que me decía: no, pastor, es que definitivamente yo no voy a volver a la iglesia. En la iglesia no hay amor. No, es que en la iglesia no. Vea, a mí me dicen eso, me provoca como que en la iglesia no hay amor. No, pastor, es que en la iglesia no. No, pues venga, usted enséñanos a amar pues tanto que usted sí ama y se le sale por los poros. ¿Por qué va a ir? Antes quédese y nos enseña a ese amor tan grande que usted tiene y que se le desborda. Venga y nos enseña a amar como usted ama. La iglesia no hay amor. Al contrario, en la iglesia hay amor. El pasa es que aquí habemos personas simples que no abrazamos y no somos tan espontáneos para saludar. Pero eso no significa que no amamos. Mire, si algo yo he visto en esta iglesia, cuando alguien está en problema o tiene una necesidad, esta iglesia se manda la mano al bolsillo. Esta iglesia está presente. Esta iglesia manda una ofrenda. Esta iglesia compra mercado. Esta iglesia aporta a la gente necesitada. Y no lo digo por vanagloria, lo digo porque así es. ¿Y eso es qué, pastor? Eso es amor. Eso es amor. Porque yo prefiero que me manden un mercado de la casa a que me den un saludito y una sonrisa en la entrada y ya, no más. Ahora, claro está, para los simples, saludemos y sonriamos también. Una sonrisa no es un talento especial de algunos. Una sonrisa cualquiera lo puede hacer. Usted simplemente se concentra, mira a la persona, las esquinas de los labios los alza un poquito. Es decir, es un ejercicio sencillo, es un ejercicio simple y no le cuesta demasiado y ya. Y con eso usted gana demasiado, mucho, gana mucho. ¿Sí me va a entender? Somos una familia. Y es lo que Pablo le está diciendo a los gentiles. Vea, ustedes, yo me imagino estas palabras parafraseándolo a algo más criollo. Yo me imagino a Pablo diciendo: yo sé, muchachos, le dice a los efesios, yo sé, muchachos, que ustedes se han sentido excluidos por los de Israel. Yo sé que ustedes se han sentido rechazados por los de Israel, pero yo les tengo una noticia. Para eso vino Cristo a morir en la cruz. Él derribó esa pared intermedia. Él derribó y mató esas enemistades. Y ya de los dos pueblos, de los de Israel y los gentiles, hizo uno solo. Ya son una sola familia en el Señor. Así que dice Pablo a los efesios: bienvenidos, disfruten. Ustedes ya no son extraños, ustedes ya son miembros oficiales de la familia del Señor y también herederos de la promesa de salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es lo que Pablo le está diciendo. Gócense con eso, alégrense, muchachos, con eso, porque son miembros de la familia de Dios. Ahora, el texto también nos menciona qué debe hacer la familia de Dios, y quiero presentárselos a continuación. Porque, mis amados, según este texto, la familia de Dios debe. ¿Qué debe? Número uno, la familia de Dios debe edificarse. ¿Sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles. Lo dice el versículo 20: edificados. Ojo pues, Pablo les dice: ya son miembros de la familia de Dios. Versículo 20: edificados. ¿Sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ojo, entonces, ¿qué significa esto? Que la familia de Dios, ustedes y yo, debemos edificarnos, debemos permanecer, construirnos, desarrollarnos como iglesia sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y profetas. Mis amados, este es nuestro deber.
la iglesia tiene que edificarse, desarrollarse, permanecer, construirse sobre el fundamento de los apóstoles y profetas de Antiguo Testamento, Jeremías, Isaías, Ezequiel, que vaticinaron el reino del Mesías, y apóstoles, los 12 que Jesús constituyó: Pedro, Juan, Jacobo, Pablo. Mis amados, la iglesia debe construirse, debe desarrollarse sobre el fundamento de los apóstoles, pero no de los apóstoles de hoy, que abren portales sobre naciones, que viven en otras dimensiones de su gloria y que imparten coberturas especiales para que a usted le vaya bien. Mira, no, esos apóstoles no, porque bíblicamente son falsos apóstoles. Entonces, ¿de cuáles apóstoles, pastor? De los apóstoles que tenemos como iglesia. Pastor, ¿es que la iglesia tiene apóstoles? Claro. ¿Hoy hay apóstoles? Claro que sí. ¿Cuáles son? Pedro, Pablo, Juan. Es que esos siguen tan vigentes hoy como ayer, ¿o no? Pedro, Pablo, Juan, Jacobo siguen tan presentes hoy como hace 2000 años. Siguen presentes por medio de sus escritos, inspirados por el Espíritu Santo, que no pasan. Esos son nuestros apóstoles. Pastor, ¿y entonces los demás qué? Mire, teológicamente, los que hoy por ahí andan rondando como apóstoles no son apóstoles. Cumplen funciones apostólicas, y las funciones apostólicas las cumple toda la iglesia hoy. Pero apóstoles, Dios mío, Pablo dijo: y al último de los apóstoles, como un abortivo, se me apareció a mí. Dijo Pablo. ¿Cómo es que al último? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cómo es que al último apóstol? ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Lo que quiso decir. ¿Usted lo entendió? Que el último apóstol fue Pablo. Es que los apóstoles tienen una característica: todos tenían que ser testigos oculares de Cristo. Así que apóstol que no sea testigo ocular de Cristo no es apóstol. ¿Me siguen? Díganme amén. Y Pablo dice: y al último, como a un abortivo. ¿Por qué a un abortivo? Al último, como por no descartar, se me apareció a mí. Que en esa aparición Pablo conoció a Cristo, lo vio físicamente, y por eso cumple la característica para ser un apóstol. Pero Pablo lo conoció en el último minuto, en el último campanazo, porque Pablo nunca anduvo con Jesús, ni con los apóstoles que andaban con Jesús. Es más, para ese entonces Pablo respiraba rechazo contra esa gente. Pablo respiraba desprecio contra ese tal Jesús y esos apóstoles que andan por ahí predicando yo no sé qué. Ese era Pablo. Y yendo a perseguir cristianos, se le apareció Cristo. Se le apareció Cristo. Tremendo. Así que, mis amados, la iglesia debe edificarse sobre el fundamento de los apóstoles. Y los apóstoles dijeron: cualquiera que no se conforma, que no sé qué, cualquiera que no se conforma a las sanas palabras de Jesús, delira y nada sabe acerca de cuestiones necias. Eso dijo Pablo: delira. Cualquiera que no se conforma a las sanas palabras de Jesús. Y mis amados, las sanas palabras de Jesús no son dimensiones de su gloria, niveles de la estratosfera al tercer cielo, impartimientos especiales apostólicos. Esas no son las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús son: perdona 70 veces 7, pon la otra mejilla, lleva la carga una milla más. Esas son las palabras de Jesús. Ama, aunque seas amado menos. Sirve a todos los demás. Sujétate a las autoridades. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Están conmigo, sí o no? Esas son las palabras de Jesús. Sobre eso la iglesia debe edificar. Usted debe edificar su vida cristiana espiritual sobre el fundamento, la base, la enseñanza de los apóstoles. Número 2, la familia de Dios debe crecer para ser un templo santo en el Señor.
Oiga, ustedes y yo como iglesia debemos convertirnos en un templo santo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire que está solo, dígale, usted debe ser un templo santo. Usted debe ser un templo santo. Acuerda que Pablo fue el que redondeó esta enseñanza. Primera de Corintios dijo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que por lo tanto yo no puedo tomar el cuerpo y entregárselo a una ramera, a una prostituta. Por lo cual, dice el apóstol, huyan de la fornicación. ¿Huyan de qué? De la fornication. Ojo, la palabra fornicación en el término griego que fue escrito en el Nuevo Testamento es porneia. Así se dice, porneia. Y porneia significa toda clase de inmoralidad sexual. Así que lo que me están escuchando esta noche, que ven pornografía, que se masturban, levanten la mano. No, mentira, broma, eso no. Escuchen, los que ven pornografía, que se masturban, que están en fornicación, que salen a rumbas buscando qué chica cae. Ustedes, si quieren seguir a Cristo, tienen una tarea: ser templo santo para el Señor. Templo santo para el Señor. Pastor Comay, ¿qué me está diciendo usted? Usted me está diciendo que yo me guarde para Dios. Mírame bien. Sí, exactamente eso. Que te guardes para el Señor, que te guardes para Cristo. Ahora, difícil, todo lo que quiera, porque estamos en un mundo, en una generación, en una época hipersexualizada. Hipersexualizada. Hay sexo por todas partes. Hay pornografía por todas partes. Hay pornografía auditiva, ¿sabían ustedes? El reggaetón es pornografía auditiva. Artistas del momento lo que venden es el cuerpo de la mujer como una cosa. Cosificaron a la mujer. Hay mucha hipersexualización, por Dios, en los medios. Así que hoy un muchacho tiene demasiado contacto con todo este tema sexual. Y pastor, ¿eso qué significa? Que guardarse lo hace un poco más complejo, porque está bombardeado. De hecho, muchachos, yo admiro a los pelados que hoy deben guardarse para el Señor y que por temor de Dios quieren guardarse para Él, porque no es fácil. No es fácil. Mire, yo recuerdo que yo tuve una novia en el evangelio que no era mi esposa. Antes de mi esposa, no la conocía. Pasaron años y años y años para conocer a mi esposa. No me tiene broma. Pero yo tuve una novia en la iglesia y nosotros teníamos muy clara esa enseñanza del pastor: ustedes tienen que guardar pilas, que lo que se hace arriba se siente abajo. ¿Y sabe qué? Sí, total, se sentía abajo. Y con esas ganas y esos deseos mundanos, humanos, carnales, naturales, lo que hacíamos era orar. Y cuando yo la visitaba en la casa y por alguna razón la mamá salía a hacer un mandado y nos quedábamos solos en la casa, nos poníamos a orar. No le estoy mintiendo. La gente afuera estaría diciendo: no, pues estarán orando allá. Estábamos orando. Estábamos orando. No, estábamos orando. En serio que estábamos orando. Pero si no es por el Señor que nos dio la fuerza, la convicción, uno la embarra, y la embarra feo. La embarra feo. Así que, mi amado, la iglesia debe ser un templo santo para el Señor. Ahora, el templo santo no hay que guardarlo solo de la fornicación. El templo santo, hombre, hay que cuidarlo para el Señor. Y en eso pecamos muchos. No cuidamos nuestro cuerpo. En la iglesia abunda la gente que no cuida el cuerpo. Unos no lo cuidamos por mala alimentación. Yo casi no cuido mi cuerpo por mala alimentación. Tengo que cambiar mi dieta, hermanos. Y para vergüenza mía lo digo. Tengo que cambiar mi dieta. Voy para los 40. Necesito llegar a los 40. Pero yo no cuido mi cuerpo por mala alimentación. Pero en la iglesia hay gente que no cuida su cuerpo por falta de deporte.
de ejercicio, muy sedentarios, muy sedentarios. Y les digo que lo que sostiene el cuerpo no es el esqueleto, los huesos. Lo que sostiene el cuerpo son los músculos, para que lo sepan. Y si usted no trabaja el músculo, no lo desarrolla, mañana que usted tenga cierta edad, las rodillas no lo sostienen, va para el piso. Y no va a poder parar de la cama, postrado, porque el cuerpo no lo va a sostener. Usted no desarrolló músculos. Y los músculos se desarrollan con el ejercicio. Así que aquí hay muchos que pecamos. Unos por sedentarios no hacen nada de ejercicio. Los músculos son flácidos. No hay músculo, no hay nada. Hay carne. Pero otros pecamos por mala alimentación. No cuidamos lo que comemos. Ahora, el templo santo del Señor debería cuidarse hasta en su presentación también. Y ojo, no vamos a hacer de esto una doctrina, pero el cristiano también debe cuidar su presentación. Y no estoy hablando de faldas largas hasta el piso y un poquito más allá. No, porque decíamos tradicionalmente alta gracia, faldas largas y la lengua es lo mismo de larga. No tiene razón de ser. Pero mi amado, es importante también cuidar nuestra presentación. Y hablo de hombres y de mujeres. Pablo dice que la mujer vista con decoro. ¿Y eso qué significa, Pablo? Y Pablo responde que hay ropa decorosa y ropa indecorosa. Hay ropa indecorosa. De hecho, hoy en el medio ya se vende incluso ropa vulgar. ¿Ustedes no han visto que vende ropa vulgar? Ropa vulgar. Y a mi juicio, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. Un hijo de Dios, una hija de Dios no debe pretender verse sexy y salir a la calle y robarse todas las miradas. Mire, si eso está en su corazón, María, hermanas. No, es broma, pero escuche, si eso está en su corazón, hermana, si eso está en su corazón, yo le respeto a eso, hermana. Pero le voy a decir una cosa, usted es carnal. Usted es carnal, hermana. Usted todavía necesita morir a cosas. Y yo no estoy yendo presente aquí con faldas largas y cuello aquí. No. Pero lee la Biblia. La mujer vista con decoro. Hay ropa decorosa y hay ropa que no es decorosa. Pastor, pero de pronto usted está interpretando el texto. No, apenas lo estoy leyendo, eso es lo que dice. La mujer vista con decoro. Sería bueno eso. Templo del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Díganme amén. Y número 3, ¿para qué nos vamos? La familia de Dios debe convertirse en morada de Dios en el Espíritu. Es decir, mis amados, nosotros debemos ser una habitación para que Dios more entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es interesante estos 3 versículos. ¿Saben por qué? Porque Pablo habla de edificar sobre el fundamento, palabra fundamento. Luego dice de crecer como un templo. Y el siguiente versículo dice para la morada de Dios. Miren lo que dice el versículo: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. La metáfora que usa Pablo es como la construcción de un edificio. Primero se echa el fundamento, que es ¿cuál? El de los apóstoles. Segundo, se construyen las paredes del templo y se santifica. Y tercero, la presencia de Dios mora en esa edificación. Esa es la metáfora. Esa es la familia de Dios. Nuestro fundamento es lo que dijeron los apóstoles. Debemos edificar el templo santo, santo, consagrados al Señor. Y luego de eso viene lo tercero, la presencia de Dios morando en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? La presencia de Dios morando en nosotros. Así que nosotros no somos una familia más sobre la tierra. No, somos la familia de Dios. Dios mismo como Padre habita entre nosotros. Pero necesitamos estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y no salirnos de ahí. Y construir ese templo santo, consagrado al Señor. Si esto hacemos, si permanecemos en el fundamento de los apóstoles, si edificamos templo santo, la gloria del Señor, la presencia del Señor va a morar, va a habitar en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entre nosotros.
Esa es la familia de Dios. Un solo pueblo, consagrado para el Señor, donde la presencia de Dios habita. Así que solo quiero terminar aquí. Alégrate, mi hermano, porque perteneces a la familia de Dios. Y la familia de Dios es eterna. Estaremos por siempre y para siempre con el Señor. Amén. En el reino de Dios. Y en el reino de Dios habrá un rey que lo gobernará todo. Lo bueno es que ese rey es demasiado justo, es demasiado bueno, es demasiado fiel, es demasiado correcto. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y la familia de Dios estará allí por siempre y para siempre con Él. Si hay una familia que tiene esperanza en este mundo, esa es la familia de Dios. Amén. Como decía Pablo, tenemos una patria celestial. Nosotros andamos por este mundo, pero transitamos por este mundo, mis amados, como peregrinos, decía Pedro el apóstol. Estamos de paso, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Están conmigo, sí o no? En alguna ocasión que viajé a otro país, cuando regresé y entré a Colombia, hice la fila en migración y me quedé ahí en la fila un rato enorme. Y de repente una chica de migración me mira y me hace señas. Y fui. Y apenas le dije, ¿qué pasó? Sonrió y dijo, sí, usted es colombiano, ¿cierto? Yo dije, sí. Y me dijo con una sonrisa, no tienes que hacer fila para entrar en tu casa, solo puedes pasar, eres colombiano, pasa tranquilo. Y yo pasé mirando a todos los de la fila y entré con gran alegría. De hecho, me pareció curioso ese recibimiento, porque cuando llegué al otro país no me recibieron así. Me escaneaban de arriba abajo. Parecía yo un bicho raro que iba a traficar allá. No era como bienvenido. Pero venir aquí a mi país y la chica de migración decir, no tienes que pedir permiso para entrar a tu casa, eres bienvenido. Y creo, mis amados, que todos los que pertenecemos a la familia de Dios, eso mismo nos va a pasar en el reino de nuestro Padre. Ángeles custodiando la entrada al reino, y te van a decir, no tienes que hacer fila, pasa, eres bienvenido a tu casa. No tienes que hacer colas largas para pasar a donde tú perteneces, a la casa, a la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que siéntanse felices de pertenecer a la familia de Dios. Dios tiene un solo pueblo y esa es la iglesia. Cierra tus ojos un momento donde estás y oremos al Señor.